Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga en esta hermosa tarde. Es para mí un momento de mucha satisfacción poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que la gracia del Señor esté siendo derramada en cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde y deseamos que usted comparta juntamente con nosotros el hermoso sermón de la palabra del Señor. Mis queridos hermanos y amigos, en esta oportunidad voy a invitarle que abra su Biblia conmigo en el libro de Éxodo capítulo número 15. Vamos a retomar la lectura de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 15, versículo 22 hasta el versículo 25. Y dice literalmente la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Verso número 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Vamos a hacer una oración, mis queridos hermanos y amigos, en esta hermosa tarde. Vamos a pedir la misericordia y la gracia de Dios que nos ayude y nos bendiga en este hermoso día. Y que usted pueda entender el propósito del mensaje de la palabra de Dios. Dios tiene un plan glorioso con la vida suya. Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros en esta hermosa tarde. Y vamos a pedirle al Señor que Él pueda abrir nuestro intelecto al conocimiento de la palabra del Señor. Y oramos. Señor, te doy gracias en esta hermosa hora por este privilegio que me concedes poder compartir el sermón de la palabra del Señor. Yo te pido por cada uno de nuestros amigos oyentes que en esta tarde están con nosotros y hasta donde llegue el alcance de esta radioemisora, deseamos que la gracia del Señor pueda bendecir a todos nuestros hermanos y amigos. Gracias, Señor, en este momento, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mi querido hermano y amigo, retomaré algunas notas importantes del sermón anterior. Recuerde usted que estamos desarrollando un mensaje maravilloso sobre el desierto de Dios y las razones por las cuales Dios lleva a su pueblo por el desierto. En el sermón anterior, estimado hermano y amigo, hablamos acerca de 7 lugares. Estos lugares son lugares de formación, de maduración y de prueba que Dios nos hace pasar a todos los cristianos. Tomándolo brevemente, estimado hermano y amigo, el primero es el desierto de los 40 días. El número 2 es el valle de sombra de muerte. Número 3, pasando por las aguas. Número 4, pasando por el fuego. Número 5, atravesando el Mar Rojo. Número 6, atravesando el desierto de los 40 años. Y número 7, atravesando el río del Jordán. En este último, estimado hermano y amigo, este tiempo es el tiempo de transición, es un tiempo de reto donde nos vemos enfrentados a tomar decisiones radicales. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Siguiendo la secuencia de nuestro sermón, querido hermano y amigo, yo quiero hablarles del punto número 3 del sermón sobre el desierto de Dios. Y ahora hablaremos, el desierto para purificación es el desierto de los 40 años. Estimado hermano y amigo,
usted ha estudiado, ha leído la palabra del Señor. Ahora yo voy a retomar un aspecto importante de Éxodo capítulo 5, verso 1. Y dice la palabra del Señor de la forma siguiente: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Estimado hermano y amigo, parece que es un aspecto bien enigmático, porque Dios está llamando a su pueblo a que le adore en el desierto. Dios quería tratar con el pueblo, estimado hermano y amigo, un aspecto muy importante, y es el aspecto de purificación. Recuerde usted que Israel había estado por más de 400 años como esclavos en Egipto. Y ellos, estimado hermano y amigo, quizás habían asimilado la cultura de esta nación, su forma de vivir, su convivencia, y Dios tenía que sacar su pueblo para poder realizar en cada uno de ellos, estimado hermano y amigo, la purificación de las vidas del pueblo de Israel. Dios tenía un programa glorioso, pero Dios quería educar a su pueblo. Dios quería instruir a su pueblo. Dios quería preparar a su pueblo, enseñarle toda la forma de gobierno, porque Israel tenía que entrar a poseer la tierra. Ellos, estimados hermanos y amigos, antes de entrar a esta tierra, Dios tenía que capacitar a su pueblo. Dios tenía que instruir y enseñar a su pueblo las diferentes maneras de convivencia ya como una nación. En Éxodo capítulo 7, versos 16 dice así: Y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo: Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, el desierto, para ser fortalecidos, tenemos estimado de los 40 días. El Señor no necesitaba ir al desierto para ser purificado, pues usted y yo entendemos que Él es santo, Él es puro, y Él purifica también a todos los que con una fe viva se entregan su vida a Él. Ahora bien, pero sí necesitaba, estimado hermano y amigo, ir al desierto para ser fortalecido, para enfrentar una batalla contra el enemigo de nuestras almas. Así como Adán, encontramos en el libro de Génesis, a causa de la tentación, había caído. El relato de Génesis capítulo número 3, versos 1 y 3 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando leemos esta porción, este versículo, estimados hermanos y amigos, nosotros encontramos que Dios no había dicho de que no comieran de todos los árboles. Dios había dicho específicamente que no comieran de un árbol. Pero el enemigo, estimado hermano y amigo, estaba adulterando el contenido de las palabras de Dios. Ahora, en el versículo número 2 dice de Génesis capítulo 3, y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no comieran de él. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, Jesús mismo, en su Génesis, podemos declararlo de esta manera, debía enfrentar la tentación. Asimismo, Jesús, en su desierto, debía caminar agradando a Dios, mis queridos hermanos y amigos, en todo, para introducir a la raza humana
en una nueva vida espiritual y dar inicio con paso firme su ministerio poderoso. Y lo encontramos en el relato según San Lucas capítulo 1, verso 1 hasta el 13, estimado hermano y amigo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días fue tentado por el enemigo, dice la palabra del Señor, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Verso número 4. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En el verso número 5, continúa diciendo la Escritura: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero yo la doy. Ahora dice el verso número 7. Si tú postrando me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. En el verso número 10 dice: porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, estimado hermano y amigo, ¿qué más encontramos en el paso de un desierto? La sequedad. Pero yo quiero tomar este enfoque, estimado hermano y amigo, sobre la sequedad espiritual a causa de nuestro pecado. Todos nosotros nos hemos descarriado. Todos nosotros no hemos hecho la verdad. Todos nosotros hemos pecado contra Dios, querido, estimado hermano y amigo. Y esto es lo que se llama la sequedad espiritual, a causa del pecado. Ahora, esta palabra, estimado hermano y amigo, de sequedad espiritual, en el idioma hebreo, esta palabra es Simoán, y esto significa un lugar desierto, una sed, una sequedad, significa una tierra seca. Es algo, estimado hermano, totalmente árido. Bendito sea el nombre del Señor. Un desierto es un lugar árido, como usted sabe, donde vemos la mano de Dios. Es aquí donde, estimado hermano y amigo, podemos experimentar la gloria y el poder de Dios en favor de su pueblo. En Éxodo capítulo 15, verso 22 al 27, podemos encontrar aquí el relato que hemos tomado en este contexto del mensaje de este día. Y aquí encontramos, estimados, que el pueblo caminó por 3 días y no encontraron agua. Y entonces el pueblo, estimado, abrumado por esta situación, dice que murmuró contra Moisés. Pero el siervo del Señor clamó a su Dios, y Dios dio, estimado hermano y amigo, el cambio de panorama de la situación que ellos estaban viviendo en el desierto. Aquella agua amarga se convierte en agua dulce, agua que se podía tomar. Y Israel tomó juntamente con todo lo que ellos llevaban. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, un desierto es un lugar apartado, es un lugar solo
Y aquí encontramos algo maravilloso y algunas razones por las cuales Dios lleva a su pueblo por este lugar. Un desierto, un lugar solitario, apartado, para la búsqueda de Dios. Dios quería apartar a su pueblo porque Dios quería hablar con su pueblo. Dios quería tratar con su pueblo Israel. Dios quería educar a su pueblo. Dios quería enseñar los principios fundamentales de la formación de una nación. Pues ellos, estimados hermanos y amigos, habían estado esclavos de una nación, pero no habían tenido la oportunidad de estar enfrente del gobierno de una nación. Ahora, estimado hermano y amigo, Dios quería tener una comunión con su pueblo. Y esto encontramos en la Biblia uno de los principios fundamentales de nuestro Señor Jesucristo, que en su ministerio, estimado amigo oyente, la palabra del Señor dice que el Señor solía buscar a estos lugares solos para tener un momento de comunión con el Padre. En San Marcos capítulo 1, verso 35, leemos la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Ahora entiende, estimado hermano y amigo, ¿por qué Dios nos lleva por estos lugares? ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios quiere tener un momento a solas con su pueblo. En San Mateo capítulo 4, verso 13 dice la palabra del Señor. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón de Neftalí. Entonces encontramos, mis queridos hermanos y amigos, que en el ministerio del Señor Jesucristo, Él acostumbró muchas veces ir a estos lugares solos para tener comunión con el Padre. No hay cosa maravillosa que, estimado hermano y amigo, estar en un lugar solitario, donde podemos ver la presencia de Dios y la comunión con nuestro Dios. Dios empieza a revelar los propósitos que tiene con nuestra vida. Ahora, en San Mateo capítulo 14, verso 23, dice la palabra del Señor. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces encontramos, estimados hermanos, aquí es el propósito por el cual nos lleva Dios muchas veces a estos lugares, a estos desiertos, a estos lugares solos, porque quiere Él establecer una comunión con nosotros. Ahora en el versículo número 36 de San Mateo 26 dice la palabra. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano, entramos quizás a otro punto muy importante. Y es el propósito, porque todas las cosas en Dios, todo lo que Dios hace, tiene un propósito. Esto necesitamos entenderlo muy claramente y en la vida espiritual de cada uno de nosotros como hijos de Dios, tenemos que entender que cuando Dios nos hace pasar por estos lugares solitarios, por estos desiertos, Dios tiene un propósito planificado con la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces, estimados hermanos y amigos, cuando Dios o cuando estamos pasando por estos lugares un poco, podemos decir, de presión para nuestra vida, lo que nosotros hacemos empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a hacerle preguntas a Dios. Ahora, yo quiero decirle, estimado hermano y amigo, que el propósito del desierto, el desierto es un tiempo de prueba. ¿Qué es el desierto para la vida cristiana? Es un tiempo de prueba. Es un tiempo de formación también. Dos aspectos importantes cuando Dios nos guía por un desierto. Dios nos está probando. La Biblia dice en Éxodo capítulo 15, verso 25, que allí Dios probó a su pueblo. ¿Dónde lo probó? Lo probó en el desierto. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora,
También, además de que es un tiempo de prueba, es un tiempo de formación. ¿Formación de qué? ¿Qué es lo que Dios quiere formar? Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere, estimado hermano y amigo, enseñar a su pueblo el gran plan que Dios tiene de bendición para sus hijos. Ahora, ese plan y esa prueba de formación en nuestras vidas, antes de poder, estimado hermano y amigo, de poseer lo que Dios nos ha preparado. Dios pasó a Israel por el desierto. Dios lo probó. Y en todas las pruebas que Dios hizo a su pueblo, tristemente, estimado hermano y amigo, el pueblo quedó reprobado. Ahora bien, este aspecto de Dios es muy importante. ¿Por qué razón? Dios quería formar a su pueblo antes que el pueblo poseyera lo que Dios le había prometido a sus padres. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos forma como pueblo suyo. Esto es importante que nosotros entendamos. Dios quería formar a Israel, llegar hasta su corazón, enseñarles y formarles, y que este conocimiento quedara bien claro en la mente de ellos, que ellos eran pueblo de Dios. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, refiriente a estas palabras que yo les estoy diciendo, voy a retomar el contexto de Deuteronomio capítulo 7, verso 6, y ahí encontramos lo que estamos diciendo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Vean lo que Dios quería infundir en el corazón de su pueblo. Que el pueblo entendiera de que ellos no eran iguales a las otras naciones. La iglesia del Señor no es igual como el resto del mundo. La iglesia del Señor es el pueblo escogido por el Señor. Ahora, mis queridos hermanos, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Aquí encontramos dos cosas importantes. Primero, Dios quería formar al pueblo, que ellos entendieran de que ellos eran pueblo santo de Jehová. Y además, estimado hermano y amigo, de que ellos eran un pueblo escogido para hacerle un pueblo especial. Somos el pueblo especial de Dios. Este es el momento por el cual Dios nos lleva por estos lugares solitarios, por estos desiertos, y nos prueba en estos desiertos con el propósito de que nosotros comprendamos que nosotros somos pueblo santo de Dios y que Jehová nuestro Dios nos ha escogido para hacerle un pueblo especial. Bendito sea el nombre del Señor. Más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En el versículo número 18 del capítulo 26 de Deuteronomio, mire lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Esta es la formación que Dios quería impregnar en el corazón del pueblo de Israel. Que el pueblo entendiera que Dios estaba declarando que ellos eran pueblo de Dios. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos lo que dice la siguiente parte de este versículo. De su exclusiva posesión. ¿Entiende usted la profundidad de estas palabras cuando salen de los labios de Dios? Dice, estimado hermano y amigo, que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Somos una posesión exclusiva de Dios. Esto es muy importante. Alabado sea el nombre del Señor. Como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, dijo nuestro Dios. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, para probarnos
y conocer nuestro corazón. Una de las cosas importantes es que cuando Dios habla al corazón de la persona. El mensaje de Dios siempre, hermano y amigo y querido oyente, que esta tarde, Dios envía su mensaje al corazón de las personas, a su corazón, a usted que me está oyendo en esta tarde, para probarlo y conocer su corazón. Mire lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 8, verso 1 y verso 2. Dice la palabra del Señor de la forma siguiente: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios quiere saber qué es lo que hay en su corazón en este momento. El propósito de Dios es conocer su corazón. Ahora dice la palabra del Señor en la última frase de este versículo, hermano y querido oyente: si había de guardar o no sus mandamientos. Dios examina el corazón de la persona para saber si va a guardar el mandamiento de la palabra que está escuchando o no lo va a guardar. Ahora, mi querido amigo oyente, para que Dios hable a nuestra vida, Dios siempre ha tratado de tener comunión y comunicación con el hombre. Dios siempre ha tratado de hablar con el hombre. Ahora, en Oseas capítulo 2, verso 14, mire lo que dice la palabra del Señor, que Dios habla a nuestras vidas. En el versículo número 14 dice de la forma siguiente: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ahora, usted entiende, estimado hermano y amigo, la importancia de su corazón para Dios. Dice la palabra que Él va a hablar a su corazón. En Jeremías capítulo 2, verso 2 dice la palabra del Señor de la forma siguiente: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, otro aspecto importante que yo quiero compartir con ustedes es lo siguiente: para dejar de oír el ruido del mundo y escuchar más el silbo de Dios, la voz de Dios. Dios nos lleva muchas veces a lugares solitarios. ¿Para qué? Para alejarnos del ruido del mundo, para que tengamos una comunión bien cerca con Él y podamos oír en una forma bien suave el consejo de su palabra, que siempre Dios trae bendición para nuestras vidas. Retomaré, estimado hermano y amigo, en esta tarde el libro Primero de Reyes, en el capítulo 19, versículo 11 y versículo 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, estimado hermano y amigo, dice la palabra, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego,
Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino esa bendición de parte de Dios. El profeta conoció cuando la presencia de Dios se acercaba a él. La gloria del Dios Todopoderoso se estaba acercando al profeta Elías en ese momento, estimado hermano y amigo, que estaba pasando por una situación bien crucial en la vida de el siervo del Señor. Ahora, en Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al 11, y dice aquí: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora usted comprende. El apóstol San Juan estaba solo. Estaba en una isla. Y en ese momento Dios revela una revelación gloriosa para el apóstol San Juan. Y es el escrito maravilloso de este libro de revelaciones o el libro de Apocalipsis. Ahora entiende, cuando Dios nos lleva a un lugar solo, ¿cuál es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuál es la formación que Dios quiere realizar con nosotros? Ahora, mis queridos hermanos y amigos, hay otra cosa importante que Dios hace cuando nosotros estamos solos. La palabra del Señor nos narra que en la vida del apóstol San Pablo, él estuvo también en Arabia. Y por un espacio de tiempo, estimado hermano y amigo, antes del llamado que el Espíritu Santo hizo para la vida del apóstol San Pablo en la iglesia en Antioquía, habían pasado 14 años. Y en este viaje, estimado hermano y amigo, casi la mayor parte de teólogos estudiantes de la palabra del Señor comprenden que San Pablo recibió revelaciones profundas, de las cuales voy a citarles algunas maravillosas revelaciones que él recibió allí. Pero veamos primeramente sus declaraciones que él dice, testificando que él estuvo en Arabia. En Gálatas capítulo 1, verso 17, y dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Durante este tiempo maravilloso que el apóstol San Pablo estuvo en este lugar, tampoco dudo que estuvo en el desierto, estimado hermano, de Arabia. Y en este lugar Dios trató profundamente con la vida del apóstol San Pablo. Veamos las revelaciones que él nos dice que él recibió. Hermano y amigo, en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo número 12, versos 2 y 4, el apóstol San Pablo dice las palabras siguientes: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, es lo que yo les estaba diciendo, estimado hermano, recientemente. Sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre. Sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Pues que fue arrebatado al paraíso, de donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar. Ahora comprende, estimado hermano y amigo, cuál fue el proceso de formación que Dios realizó en la vida del apóstol San Pablo cuando él estuvo en Arabia.
Pero sigamos viendo el contexto de la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al verso 24, dice el Señor de la forma siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vean el proceso de formación que Dios hizo en la vida del apóstol San Pablo. Una revelación profunda, estimado hermano, de los grandes planes gloriosos de Dios en el ministerio poderoso de San Pablo, como el último apóstol que el Señor llamó para la predicación al pueblo gentil. El apóstol San Pablo es nuestro apóstol, es el apóstol a los gentiles. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, el desierto es un lugar de transición o de sepultura. Y usted me va a preguntar, bueno, ¿a qué se está refiriendo usted en esta tarde cuando usted dice que el desierto puede ser un lugar de transición, o puede ser un cementerio, o puede ser un lugar de sepultura? Mi querido hermano y amigo, no debemos hacer del desierto nuestro lugar de sepultura, sino nuestro lugar de transición. Todos aquellos que salieron, como usted y yo sabemos, de Egipto, hicieron del desierto su lugar de sepultura. El desierto se convirtió en el cementerio para ellos, porque ninguno de los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Pero tristemente todo el resto de la nación convirtió el desierto en el cementerio para ellos. ¿Era el propósito de Dios, mis queridos hermanos y amigos, que el desierto se convirtiera en cementerio para ellos? Claro que no. Dios quería enseñarlos, Dios quería formarlos, Dios quería probar su corazón. Y Dios quería que el desierto fuera un proceso de transición, porque Dios los estaba formando como una nación. Pero tristemente, mi querido hermano y amigo, el pueblo que salió de Egipto convirtieron el desierto en su propio cementerio. Ahora bien, hay algo importante también que encontramos aquí, que el desierto es, Dios quería generar dependencia, que el pueblo dependiera 100% de Dios. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versos 3 y 7. Y dice así: y te afligió, e hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para saber que no solo de pan vive el hombre, bendito sea el nombre del Señor, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿No le parece una promesa extraordinaria para usted en esta tarde, estimado hermano y amigo? Que no solo de pan vive el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Dios, el hombre puede vivir. Ahora, sigue diciendo el versículo 4, estimado hermano y amigo: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en estos 40 años. Mire lo que Dios está diciendo a través del siervo Moisés. En el verso 5 dice: estimado hermano y amigo, aquí viene un momento de reflexión. Aquí viene un momento de que nosotros necesitamos pensar. Reconoce a sí mismo, hermano y amigo, reconoce en ti mismo, en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios
te castiga también a ti. Alabado sea el nombre del Señor. En el verso número 6 dice la palabra del Señor. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y teniéndole, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de agua, tierra de fuentes y manantiales que brotan y vegas, bendito sea el nombre del Señor, y montes. Vean los grandes planes que Dios tenía para el pueblo. Pero el pueblo decidió que el cementerio fuese el desierto. Estimado hermano y amigo, usted que me escuche en esta tarde, Dios dice por el profeta Ezequiel que Dios no quiere la muerte del que muere. Amigo, Dios no quiere tu muerte. Dios quiere que tú seas salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, quizás usted se ha reflexionado un poco y me hace esta pregunta. Y esta pregunta posiblemente que usted me haga es muy inteligente. Y usted me pregunta y me dice, ¿cómo hago del desierto mi lugar de transición en vez de que el desierto se convierta en mi sepultura? Estimado hermano y amigo, yo quiero darle un consejo muy importante. El primer pueblo hizo del desierto el lugar de su sepultura, porque siendo libres, fíjense bien ustedes, amigos, porque siendo libres de la opresión de Egipto, se llevaron a Egipto en su corazón. Esto es imposible. Después que tú has sido libertado de la esclavitud del pecado, estimado hermano y amigo, esto es imposible que te lleves dentro de tu corazón contigo a Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, pasar el desierto con una actitud que agrade a Dios. Uno de los aspectos que usted sabe y entendemos todos los lectores de la Biblia, todas las cosas que hacemos tienen que agradar a Dios. Si lo que hacemos no agrada a Dios, estimado hermano y amigo, el trabajo se ha hecho en vano. Pero cuando hacemos las cosas que le agradan a Dios, entonces nosotros tenemos, estimado hermano y amigo, un premio, un galardón por el trabajo que hemos hecho. Ahora, encontramos en el libro de Números, quiero retomar esta maravillosa lectura de la palabra del Señor en el capítulo 14, verso 24, dice de la forma siguiente: pero a mi siervo Caleb, vea lo que dice la palabra, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo entraré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. En Jeremías capítulo 15, verso 19-21, dice la palabra del Señor: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearé, dice la palabra del Señor, contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. ¿No retoma usted estas palabras como propias, estimado hermano y amigo? Mi querido amigo oyente, es necesario que creamos a Dios y a su palabra. Él dice, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos.
Mire lo que dice la palabra. Quizás está pasando usted por alguna situación de amenazas, pero mire lo que dice la Biblia. Y te libraré de las manos de los malos, y te redimiré de las manos de los fuertes. Bendito sea el nombre del Señor que vive y reina para siempre. Ahora, otra cosa importante, estimado hermano y amigo, en este gran proceso donde Dios nos lleva, a través quizás de un largo desierto, donde tenemos que pasar momentos quizás bastante críticos, donde Dios está acrisolando nuestra vida, necesitamos la dependencia total del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Paracleto divino, es nuestro ayudador y es nuestro consolador. En los momentos que estemos pasando difíciles en nuestra vida, el Espíritu Santo estará con nosotros y Él nos sustentará. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 34, verso 9, dice la palabra del Señor. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, y hicieron como Jehová mandó a Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Entiende usted, estimado hermano y amigo, entonces, cuál importante es la dependencia de todo hijo de Dios, de todo cristiano? Una dependencia absoluta del Espíritu Santo, así como lo hizo Josué, hijo de Nun, y vemos su ministerio poderoso en la conquista de la tierra de Canaán, aquella tierra que había sido prometido a sus padres. Este siervo de Dios tuvo el privilegio de repartir esta tierra en heredad a las 12 tribus de Israel. Ahora, en Números capítulo 11, verso 25, mi querido hermano y amigo, dice la palabra del Señor de la forma siguiente. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, el espíritu que estaba en Moisés, y lo puso en los 70 varones, ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaban y no cesaron de profetizar. Cuando la unción del Espíritu Santo llena la vida del creyente, estimado hermano y amigo, es algo extraordinario. La vida de la persona es transformada y es lleno del poder de la virtud de Dios. Ahora, encontramos algo especial también. Y usted me pregunta, ¿será posible la adoración a Dios en el desierto? Estimado hermano y amigo, encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 17 y verso 18 de la forma siguiente. Y dice el verso 17, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del Cananeo, a la tierra del Eteo, del Amorreo, del Ferceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán su voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Dependencia total del poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, quizás otra pregunta que nos hacemos siguiendo el relato de este sermón de esta tarde. ¿Cómo hago del desierto mi propio lugar de sepultura? Es importante que usted lo entienda, estimado hermano y amigo. ¿Por qué razón tenemos que meditar sobre ello? Fíjense que a cada uno de nosotros se nos recomienda lo siguiente.
Y yo le voy a decir qué es lo que nos recomienda la Biblia, la palabra del Señor. Para que no hagamos nosotros del desierto nuestro propio lugar de sepultura. En 1 Corintios capítulo 10, verso 10 al versículo número 12, encontramos, estimado hermano y amigo, un contexto maravilloso del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo retoma las escenas que el pueblo de Israel pasó durante la travesía por el desierto, durante los 40 años que pasaron. El Espíritu Santo, estimado hermano y amigo, canoniza este texto sagrado, porque es importante que la iglesia del siglo XXI comprenda también la importancia que esto nos conlleva a cada uno de nosotros. Mire lo que dijo el apóstol San Pablo. Ponga atención muy cuidadosamente. 1 Corintios capítulo 10, versos 10 y 12, y dice así: no murmuréis. Nos está diciendo a nosotros. Le está diciendo a usted. La palabra le dice no murmuréis. Porque una de las condiciones que el pueblo que salió de Egipto convirtió el desierto en su propio cementerio es porque se convirtieron en una generación de murmuradores. Estimado hermano y amigo, y San Pablo, conociendo esto, nos aconseja a nosotros que no caigamos en el peligro de la murmuración. Y él dice, no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dijo San Pablo, les acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Ejemplo para usted y para mí, querido amigo oyente. Es muy importante que lo entendamos. Y dice la palabra, y están escritas para amonestarnos a nosotros. No solo que se escribió ese contexto como un aspecto histórico, o que se lea como una tradición histórica, o como simplemente decimos los libros del Pentateuco. No, mi estimado hermano y amigo, esto tiene una trascendencia más importante. Mire lo que dice el apóstol San Pablo. Dice que están escritas para nuestra amonestación, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, la generación que estamos viviendo ahora. Todos nosotros entendemos que nos estamos encaminando al fin del siglo. Estamos caminándonos al desenlace de este siglo, mi querido hermano y amigo. Entonces, esta recomendación es para usted y es para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, dice el versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimados hermanos y amigos, quiero retomar mis últimas palabras del sermón de este hermoso día. Y quiero tomar el contexto de Éxodo capítulo 14, versos 11 y 12. Junto al Mar Rojo, alabado sea el nombre del Señor. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto? Esta generación, ellos mismos decidieron que el desierto fuera su propio cementerio. Hermano y amigo, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo haya encontrado un lugar donde obrar dentro de su corazón. Y nos vemos la próxima audición, cuando nuevamente estemos abriendo las páginas del texto sagrado para compartir el mensaje cristocéntrico de la Biblia.
Que la gracia inconfundible de mi Señor Jesucristo le bendiga y nos vemos hasta el próximo jueves, si el Señor no ha venido. Que el Señor le guarde. Amén.